El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, estuvo en un seminario organizado por la SOFOFA sobre la modernización del Estado y planteó que este ente debe entrar de lleno a la era digital. Lo dejamos a continuación con parte de su exposición. Yo creo que hay un desafío que es global, que está en Chile, pero que también representa, yo creo, un dilema que tenemos entre la ciudadanía del siglo XXI y las instituciones que debiesen estar en el siglo XXI, pero al parecer siguen en el siglo XX. Y por eso yo creo que es importante plantearse en serio el tema de la modernización del Estado, porque la modernización del Estado es importante por eficiencia, por eficacia. Hoy día tenemos una situación de estrechez fiscal muy grande, por lo tanto modernizar el Estado nos permite hacer más y mejores cosas con los mismos recursos, pero también por legitimidad. Como dijo muy bien Enrique Barro en el seminario del CEP sobre modernización del Estado, porque hay una moral de la responsabilidad pública y la política finalmente termina transformándose en ilusiones cuando el Estado falla. Entonces hay razones fundamentales para abordar este desafío, porque es clave para el progreso, por eficiencia y eficacia y por legitimidad. Chile ha experimentado extraordinarios avances en las últimas décadas, ustedes lo conocen bien, algo se mencionó anteriormente, en materia social, en materia económica, en materia política, pero donde yo creo que hay bastante consenso que hay temas pendientes en materia institucionales. El Estado chileno se creó fundamentalmente en el siglo XIX, se estructuró en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, pero todavía no entra el siglo XXI, y ya hemos avanzado bastante tiempo en este siglo. Por lo tanto, ha existido un crecimiento inorgánico del Estado, una arquitectura institucional que no responde a la realidad del país, y hay una falta de flexibilidad que es muy importante. Yo no quiero llamarlo al pesimismo, ni tampoco plantear aquí en ningún caso una visión pesimista o negativa sobre cómo son nuestras instituciones públicas y cómo es nuestro Estado. Yo solo quiero señalar 3 factores que afectan a mi juicio o que son dificultades que tenemos al frente para emprender esta agenda de modernización del Estado. Una puntual es el periodo presidencial. Tenemos periodos muy cortos que hace difícil embarcarse en reformas de largo plazo. No es casualidad que la última gran reforma del Estado, que data del año 2003 y que fue producto de una crisis, fue en un periodo presidencial de 6 años. Posteriormente a eso han existido iniciativas de modernización del Estado, de probidad y transparencia importantes, pero no una agenda sistemática y estructural. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Yo en eso tengo más preguntas que respuestas, pero es un dilema que yo creo que tenemos que tener al frente, porque eso hace difícil estructurar no solo políticas de largo plazo en materia de modernización del Estado, también en materia de infraestructura o en otras materias que de una u otra manera trascienden los gobiernos y que obviamente al estar descalzadas del ciclo político hace difícil embarcarse. Uno tiene que ver con que en el Estado nos regimos por el derecho público, que ustedes saben, los abogados me pueden corregir si me equivoco, pero el derecho público mandata o establece que se puede hacer solo lo que está expresamente permitido. Ayer tuvimos una capacitación los ministros y subsecretarios de la Contraloría y nos dejaron muy en claro que en eso tenemos que ser muy rigurosos y no ponernos tan innovativos ni creativos y siempre preguntar antes de avanzar. Por lo tanto, ahí hay evidentemente un desincentivo a la innovación y a la adaptación. Y es natural porque el derecho público es distinto al derecho privado, que permite hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Por lo tanto, esa es una dificultad objetiva. Y lo segundo, el Estado, producto de que Chile ha evolucionado, se ha venido complejizando en algunas materias de manera muy justificada. Hoy día tenemos instituciones tenemos muchas más instituciones que las que teníamos hace 50 o 100 años atrás, porque el Estado aborda labores más complejas y enhorabuena en muchas materias que así sea. Algo comentó el rector respecto a cuál ha sido la evolución de las instituciones públicas. Hace 100 años yo tenía 5 ministerios, usted mencionó 6, más probable que yo esté equivocado y que usted esté en lo correcto, pero los que yo tengo en el registro de Interior, Hacienda, Guerra y Marina, Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, Industria y Obras Públicas. Y solo 2 servicios públicos hace 100 años, solo 2 servicios públicos, el Registro Civil y el INE. Hoy día tenemos 23 ministerios que van a transformarse en 25 en algunas semanas más, porque viene Ciencia y Tecnología y en un tiempo más el Ministerio de Pueblos Indígenas. Tenemos también, en vez de 2 servicios, tenemos cerca de 35, más cerca de 50. Tenemos además 15 intendencias, que van a ser 16 porque se creó la región del Ñuble. Tenemos del orden de 54 gobernaciones y decenas y decenas y decenas de fundaciones e instituciones de derecho público y privadas que cumplen funciones públicas. Por lo tanto, ahí hay un segundo problema. No es solo un problema de adaptación e innovación, es un problema de coordinación también. ¿Cómo se coordinan las instituciones públicas? ¿Cómo hacen que no se traslapen, que no tengan de repente instrucciones que son disonantes o que son contradictorias? O bien que queden espacios que no se intersectan y quedan ámbitos vacíos que nadie aborda de buena manera. Por lo tanto, hay un problema de innovación
de adaptación y hay un problema también de coordinación que es fatal para poder hacer que el Estado transite del siglo XX al siglo XXI. Aquí les muestro solo un ejemplo de lo kafkiano que puede ser el Estado. Este es el pago de una factura. Si ustedes se fijan, ese es un proyecto de modernización del Estado. Es una factura que tiene todos los timbres que se tienen que timbrar y chequear y autorizar para poder dar pago a la factura. Estamos hablando de 7, 8 instituciones. Y es bastante kafkiano que un proyecto de modernización del Estado ilustre tan bien lo que significa la falta de modernidad. ¿Cuáles son los desafíos de la modernización del Estado? Primero, construir una visión compartida. Creo que eso es lo más complejo, dadas las dificultades que tenemos y la falta de construir una visión compartida, como lo plantea la OECD, tener un gobierno, un Estado, una estrategia, es quizá uno de los desafíos más grandes. Lo segundo, esto no va a ser un evento radical ni un Big Bang. Eso sería un desastre. Tenemos experiencia en esas materias, el Transantiago quizá es la más recordada y con los resultados más lamentables. Por lo tanto, en esto tenemos que tener una aproximación más bien popperiana, gradual, de ingeniería social, gradualista, que vaya de alguna manera abordando lo más urgente, partiendo por lo más importante, por lo que más es más acuciante para el buen funcionamiento del Estado. Y lo otro, que yo creo que es uno de los desafíos quizás el más importante, y el talón de Aquiles que tenemos en esta materia, la gobernanza del proceso. Hoy día no hay nadie que tenga la tutela o la responsabilidad fundamental en esta materia, sino que hay tareas distribuidas en el Ministerio de Hacienda, hay tareas distribuidas en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Las mismas instituciones tienen responsabilidad sobre sí mismos respecto a cómo avanzar en modernizar sus procesos, sus instituciones, y por supuesto está la Presidencia de la República, que es la instancia fundamental. Por lo tanto, establecer una gobernanza adecuada a este proceso y que trascienda a los mismos gobiernos y los periodos de gobierno es quizá uno de los desafíos más importantes que tenemos para enmendar esta superposición de funciones y atribuciones y superar esta falta de disposición a la innovación, al cambio. El compromiso de nuestro programa es avanzar hacia un Estado inteligente al servicio de los ciudadanos. Quiero ser muy claro, esto no va a pasar del cielo a la tierra en 4 años. Esto es un proceso de mediano y largo plazo. Tenemos que abordarlo como sociedad en su conjunto, sector público, sector privado y también fundamentalmente con la oposición, porque sin la oposición va a ser imposible. La mayor parte de las reformas hay muchas reformas que son de largo aliento, requieren convicción, compromiso y también requieren ir al Congreso. Y en el Congreso la realidad es simple y objetiva. Hoy día tenemos minoría en ambas cámaras, por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo de persuasión en esta materia para sumar a todos al mismo buque y poder hacer que el Estado transite al siglo XXI. ¿Cuáles son los principales objetivos y medidas en materia de modernización del Estado? Lo primero, yo creo que es meterle un poquito de Silicon Valley a nuestro Estado, hacerlo más moderno, hacerlo más propio del siglo XXI, reducir los trámites, reducir la burocracia, digitalizar. Por eso nosotros planteamos en nuestro programa implementar el programa Chile sin papeleo del 2025, que apunta a terminar con el papeleo al interior del Estado en el back office, pero también hacia el exterior, hacia los ciudadanos, al 80% del 2022 y al 100% del 2025. No hay ninguna razón para que el Estado no pueda estar completamente digitalizado. Nosotros siempre hablábamos de llevar el Estado en un teléfono digital, el Estado en un smartphone, y yo creo que es totalmente factible. Lo mismo que Chile Atiende Online, que es un programa extraordinario que tiene una filosofía muy simple, tener una ventanilla única donde se puede acceder a todos los servicios que presta el Estado a los ciudadanos. Es una filosofía muy simple, y la segunda filosofía de este proceso es que el Estado no pida ningún papel que está en poder del Estado. Yo, por ejemplo, voy a contar un ejemplo personal que todos los ministros y subsecretarios estamos experimentando. Para poder jurar como ministros, y yo estoy un poco estresado porque tenemos que partir al registro civil después de este seminario, tenemos que presentar 4 o 5 papeles, de los cuales 3 son emitidos por el Estado y están en poder del Estado. Si ustedes van y postulan un subsidio de vivienda, tienen que presentar entre 5 y 7 papeles, la mayor parte en poder del Estado. Si ustedes postulan un subsidio único familiar, 3 o 4 papeles, y estamos hablando posiblemente en este salón nadie lo ha hecho, son papeles que se le piden a la gente más vulnerable, a la gente que más le cuesta realizar esos trámites y que lo tiene además que desembolsar de su bolsillo, porque al final los ciudadanos interactúan con el Estado a través de sus servicios, y mientras los servicios sean más sencillos y sean más adaptados a la necesidad del ciudadano, mejor va a ser su calidad de vida. Eso es poner en serio al Estado al servicio de los ciudadanos. Lo segundo, esta es una agenda que toca mucho mi ministerio, tiene que ver con un Estado flexible e innovador en la parte más institucional. Yo les comentaba que vamos a tener 25 ministerios, cerca de 50 servicios, un montón de instituciones públicas. La coordinación de esto es muy complejo. Por lo tanto,
el plan de gobierno en esta materia involucra desarrollar primero una estrategia de modernización con un Consejo Asesor Permanente. Segundo, crear una Secretaría para la Mejora de la Calidad del Estado, secretaría que va a estar a cargo de la gestión, pero también a cargo del cumplimiento de los objetivos estratégicos y los compromisos del programa de gobierno. Y lo tercero que nosotros hemos pensado, incorporarle además la responsabilidad a esta Secretaría para la Mejora de la Calidad del Estado, del proceso de modernización del Estado, porque si se moderniza va a mejorar la calidad de los servicios públicos. Y ahí, con una gobernanza donde participe Hacienda, donde participe la SECPRES y donde participe también, naturalmente, conduciendo y liderando este proceso, la Presidencia de la República. Y esto es muy importante, incluye un fortalecimiento de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica del Ministerio que me va a tocar encabezar hay un mandato respecto a presentarle o plantearle al Presidente de la República permanentemente innovaciones públicas, reformas para modernizar el Estado. Pero no tenemos una estructura del Ministerio para poder hacerlo. Y lo que nosotros estamos pensando es a una unidad de gobierno digital que se creó recientemente, que busca modernizar toda la parte del back office digital de la administración pública, agregarle una función de innovación pública. Alguien que esté sistemáticamente mirando la institucionalidad y cómo modernizarla. Por ejemplo, equipos de innovación pública que vayan a los servicios públicos, vean cómo están los procesos, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden simplificar para los ciudadanos, y una vez que ese proceso se instala, pueden partir a otra institución pública y hacer el mismo ejercicio. Estar sistemáticamente mirando cómo avanzar. Eso hoy día no lo hace nadie. Ustedes saben que los 23 ministerios tienen 23 unidades de informática, 23 unidades de proceso, y la mayor parte no conversan, no están conectadas, no tienen ningún tipo de coordinación. Ustedes saben que cuando hay un cambio de gobierno, entran entre 2.000 y 3.000 funcionarios entre una administración y otra. En el Reino Unido, cuando es un gobierno parlamentario, lo sé, distinto, pero cuando se produce un cambio de gobierno, un cambio de administración, entran los ministros, un par de asesores por ministro y se acabó. Eso es todo. Es completamente profesional el servicio civil. También las empresas públicas, es importante avanzar en su modernización. Algunas han avanzado, pero queda aún por avanzar, otras les queda muchísimo por avanzar. Y además, todo lo que es la modernización fiscal, el Consejo Fiscal por ley, la transparencia fiscal, los informes financieros de la IPRE. Hablaban recién de la reforma tributaria del ministro Arena. Uno miraba el informe financiero y era una carilla, digamos, con una tablita, con 3 líneas, con un número, y eso era todo. No había ninguna posibilidad de contrastar los números, los supuestos, y ver, como decía, que lo que el Estado dice que va a hacer, lo va a hacer, y que además lo va a hacer bien. En esto yo creo que no partimos de cero, pero nos queda mucho, y tenemos, como les decía, una masa crítica para poder avanzar en un gran acuerdo nacional, que es lo que el presidente nos ha pedido impulsar para modernizar nuestras instituciones. Insisto, tenemos una masa crítica, tenemos las herramientas, tenemos que priorizar, son muchísimas reformas, no vamos a poder hacer todo, tenemos que priorizar, pero este extraordinario proceso de modernización que ha tenido Chile en las últimas 3 décadas, la modernización capitalista que suele citar Carlos Peña, tiene aún algunos aspectos pendientes que son importantes y que si no lo abordamos no van a permitir que completemos nuestra modernización como país, avanzar hacia el anhelado desarrollo, y será, como decía Octavio Paz, una modernización incompleta. Nuestra tarea es avanzar en completarla. Y ojo con una cosa, no solo con la modernización de las instituciones públicas. En esto creo que la SOFOFA cumple un rol clave, también la modernización de las instituciones privadas. Por eso termino diciendo, como suele decir el presidente o futuro presidente de la República, no hay idea más poderosa que la que le ha llegado a su tiempo, citando a Víctor Hugo, y esperemos que la modernización del Estado sea una idea a la que le haya llegado su tiempo y tengamos una hoja compartida, una visión compartida y una hoja de ruta para implementarla. Muchas gracias.